¡6 minutos! Hace unas horas, la humanidad estuvo a solo 6 minutos de simular el lanzamiento más importante de la década, el cohete SLS, esa bestia naranja de 98 metros de altura. Estaba vivo, gruñía. Estaba cargado, con centenares de toneladas de propergoles criogénicos, oxígeno, hidrógeno líquido, listos para el ensayo final. Los astronautas de la misión Artemis II, Reid, Víctor, Cristina y Jeremy, acababan de salir de su cuarentena. Estaban listos para hacer historia. Todo. Estaba preparado para el ensayo final. El reloj marcaba T-6 minutos, el momento de la verdad, el instante crítico en que el ordenador de tierra le cede el control al ordenador de vuelo y la máquina toma vida propia. Y entonces, silencio, cut off, aborto automático. Sí, 5 minutos y 15 segundos. Y ahí se terminó el ensayo. No fue un ordenador, no fue un error humano. Fue, como siempre, como casi siempre, la física. Fue una fuga invisible, inodora y letal. Una fuga de hidrógeno. La misma maldición que persiguió al transbordador espacial y la misma pesadilla que retrasó Artemis 1 ha vuelto a despertar en 2026. Y esto duele mucho. Duele porque no estamos hablando de un simple vuelo de prueba. Estamos hablando del retorno de nuestra especie, el Homo sapiens, al abismo. Como os conté en mi vídeo anterior, en mi anterior documental, que si no habéis visto tenéis que ver luego para entender el contexto real de esta locura, Artemis 2 no es un paseo, es el juicio final de la NASA. Os expliqué los riesgos mortales del escudo térmico dañado, también la trayectoria imposible en forma de 8, que nos llevará más lejos que nunca, y la carga histórica de romper 50 años de silencio desde el Apolo 17. Pero el pasado martes, el enemigo no fue el escudo térmico, ni la radiación cósmica. El enemigo fue una simple junta de goma. Imaginaos la frustración. Tenemos la tecnología para hablar con láseres desde la Luna. Tenemos módulos de servicio europeos con tecnología española listos para funcionar, pero una fuga microscópica en la plataforma 39B nos ha vuelto a dejar en tierra. ¿Qué pasó exactamente el martes? ¿Por qué una fuga del 16% de concentración de hidrógeno activó todas las alarmas? ¿Y por qué diablos la NASA sigue insistiendo en usar hidrógeno líquido? El combustible sí, más eficiente, pero también el más peligroso, traicionero y difícil de controlar del universo conocido. Soy JJ Priego y hoy no vamos a leer noticias, no. Hoy vamos a hacer una autopsia de ingeniería al ensayo fallido de Artemis II, porque si queremos volver a pisar el polvo gris, primero tenemos que aprender a no explotar en la plataforma. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos para ver la ciencia de lo difícil? Pues vamos a curiosear. Para entender por qué falló el ensayo del martes, primero tienes que entender la locura termodinámica que es el SLS. Este cohete no es un avión, es básicamente una lata de refresco gigante, hecha de aluminio aeroespacial, tan y tan fina que si la golpearas con un martillo sin presión dentro, la abollarías. Pero cuando la llenas de combustible, se convierte en una columna de hormigón presurizado. Y dentro de esa etapa central naranja tenemos 2 tanques monstruosos. Abajo hidrógeno líquido y arriba oxígeno líquido. Y aquí está el verdadero problema. No es solo una cuestión de fontanería. Es una batalla contra la termodinámica. Para entender este fallo, no penséis en frío, pensad en violencia termodinámica. El hidrógeno líquido debe mantenerse a menos 253 grados Celsius. Dejad que esa cifra repose un segundo. Estamos a unos 20 grados Kelvin por encima del cero absoluto. Es el límite físico donde los átomos prácticamente dejan de moverse. Para que os hagáis una idea, eso es más frío que la superficie de Plutón. Si estuvieras de pie en Plutón sin traje, te congelarías al instante. Y aún así, estarías calentito comparado con el interior de ese tanque. Y justo encima, separado por apenas unos metros de metal, tienes el oxígeno líquido a unos cálidos menos 183 grados. Pues bien, cuando inyectas estos líquidos bajo el sol de Florida, el metal no solo se enfría, grita. El tanque central, hecho de una aleación de aluminio y litio, sufre un shock brutal. Sus átomos pierden energía, dejan de vibrar y se apiñan desesperadamente. El resultado es una contracción criogénica masiva. El tanque se acorta visiblemente, lo puedes ver.
pierde unos 15 centímetros de longitud durante el llenado. Imagínate eso, una estructura de la altura de un edificio de 20 pisos que en cuestión de horas se encoge el tamaño exacto de un iPhone Pro Max. Y aquí está la trampa mortal de la ingeniería, porque la torre de lanzamiento es de acero y está a temperatura ambiente. No se mueve, pero el cohete sí. Se está encogiendo físicamente tirando hacia arriba y hacia adentro, alejándose de las conexiones del suelo. Para evitar el desastre, en la base tenemos las placas umbilicales. Estas conexiones tienen una misión imposible. Deben ser capaces de flotar. Deben perseguir físicamente al cohete milimétricamente mientras se contrae, manteniendo un sello hermético contra una presión brutal. Es como intentar llenar el depósito de un Fórmula 1 a toda velocidad mientras el coche se hace cada vez más pequeño. Pues resulta que el martes, en esa danza microscópica entre la placa de vuelo y la placa de tierra, la alineación falló. El hidrógeno encontró un hueco, la concentración subió al 14% y la física ganó la partida. Pero para verlo todo un poquito mejor, vamos a diseccionar el minuto a minuto del desastre, porque tengo el informe técnico de la directora de lanzamiento. Y lo que van a ver es una montaña rusa de ingeniería. Y empezaremos por el principio, porque el ensayo comenzó como un día cualquiera en la oficina. El lunes por la mañana se dio la orden de Call to Station. Esto es el equivalente a tocar la campana en el colegio. Todo el mundo deja el café, se sienta frente a su consola y se pone los auriculares. Nadie entra, nadie sale. El objetivo era un Wet Dress Rehearsal. En español lo llamamos ensayo general húmedo. Sí, suena extraño, pero en la NASA, seco significa probar solo con electrónica y húmedo significa meterle combustible real. Querían llenar los tanques y simular la cuenta atrás hasta los últimos 10 segundos, antes de encender los motores. A las 11:30 de la mañana llega la orden de Go for Tanking, luz verde para el llenado. Y empiezan a despertar a la bestia. Primero hacen lo que llaman el chill down. Básicamente, es enfriar las tuberías, porque no puedes meter líquido a 250 grados bajo cero de golpe en una tubería caliente, porque el metal estallaría como un vaso de cristal en un horno. Tienes que ir enfriándolo poquito a poco. Todo nominal, todo perfecto hasta ese momento. Y luego pasan al slow fill, llenado lento. Es como cuando empiezas a echar gasolina en el coche, con cuidado para que no salpique. Pero entonces en Florida, el reloj marca las 12:29 del mediodía. La NASA se siente confiada y da la orden de fast fill, es decir, abren el grifo al máximo. Es el modo manguera de bomberos. Miles de litros de hidrógeno por minuto entran a presión en el cohete. La velocidad del flujo es brutal. Y es ahí, justo ahí, bajo esa presión, donde el hidrógeno encuentra la debilidad. En la base del cohete hay una conexión crítica llamada TSMU, pero olvidad las siglas complicadas. Imagínate el cordón umbilical del cohete. Es una caja gigante en la base que conecta las tuberías de la torre con las tripas del cohete. Y dentro de esa caja, en una tubería del grosor de una pierna humana, unas 8 pulgadas, los sensores empezaron a gritar. ¿Por qué? Bueno, detectaron hidrógeno donde no debería haberlo. No dentro de la tubería, sino en la cavidad, el espacio de aire que hay entre la conexión del suelo y la conexión del cohete. Y la concentración de gas empezó a subir. 1%, 5%, 10%. Charlie Blackwell Thompson confirmó que llegaron al 14%. Para que entendáis el miedo en la sala, el hidrógeno explota si hay más de un 4% en el aire. Al 14%. Esa caja en la base del cohete no era una conexión, era una bomba esperando una chispa estática. Y aquí es donde la ingeniería deja de ser matemáticas y se convierte en arte o en magia negra. Tenían una fuga del 14%, pero ¿qué hicieron los ingenieros? ¿Corrieron? ¿Evacuaron la sala? No, usaron la física a su favor. Hicieron una maniobra llamada Stop Flow Revert, que suena técnico, sí, pero la idea es contraintuitiva y brillante, porque detuvieron el flujo de hidrógeno ultrafrío. Cerraron el grifo. Al detener el flujo de ese líquido a menos 253 grados, permitieron que la junta de sellado en la base del cohete recuperara un poco de temperatura. Y al calentarse, el material se relaja, se expande ligeramente y, en teoría, vuelve a sellar el hueco. Es como intentar arreglar una tubería congelada, esperando a que el sol la dilate lo justo para tapar la grieta. Funcionó, sí, funcionó. Lo intentaron varias veces. Calentar, presurizar, calentar, presurizar. Consiguieron engañar a la fuga. Lograron llevar el cohete a modo replenish. Esto significa que el tanque estaba lleno hasta el borde y el sistema solo inyectaba lo justo para reponer lo que se evaporaba. La NASA estaba eufórica, normal, parecía que habían domado a la bestia. Pero llegó la noche. El reloj seguía bajando. T-10 minutos.
todo en verde. T-6 minutos. Y aquí entramos en Terminal Count. Aquí cambia todo. En este punto, el cohete deja de ser un tanque de almacenamiento y se prepara para ser un misil. Comienza la presurización del tanque central, se inyecta helio para empujar el combustible con una violencia brutal hacia los motores. Y la presión interna se dispara y la junta no aguantó. Con la presión de vuelo, la fuga en la cavidad del umbilical se disparó instantáneamente. Es como apretar un globo de agua que tiene un pinchazo. Si lo aprietas, el chorro sale disparado. El límite de seguridad de la NASA, recalculado tras muchas pruebas, es del 16% de concentración. Y la fuga cruzó esa línea roja en cuestión de segundos. Y así el sistema de seguridad automático, el Ground Launch Sequencer, hizo lo único que podía hacer. Cut-off. Sí, cut-off. Corte inmediato, se acabó el ensayo. Y aquí muchos se preguntan, ¿por qué siempre es el hidrógeno? ¿Por qué no usamos queroseno como el Saturno V o metano como Starship? El problema es que el hidrógeno es seductor. Es el combustible más eficiente que existe. Tiene el mayor impulso específico. Imagina el rendimiento de un coche. Si la gasolina te da 30 km por litro, el hidrógeno te da 100. Si quieres ir a la Luna con una carga pesada, el hidrógeno es el rey. Y ojo que el Saturno V combinaba queroseno, sí, en la primera etapa, pero usaba hidrógeno líquido en la segunda y la tercera. Y es que la Luna históricamente se ganó con hidrógeno y también con fugas. Pero el hidrógeno tiene un lado oscuro. Es el átomo más pequeño de la tabla periódica. Tan pequeño que puede filtrarse a través de la estructura molecular de algunos metales. Es tan pequeño que una junta que es hermética para el aire o para el agua es una autopista abierta para el hidrógeno. Tienes que mantenerlo a menos 253 grados. ¿Sabes lo que le pasa a la goma, al teflón o a los polímeros a esa temperatura? Pues se vuelven cristal, se vuelven duros, quebradizos. Pierden su capacidad de apretar. La NASA lleva luchando contra esto desde los años 80. En el verano de 1990, la flota de transbordadores espaciales se quedó en tierra durante meses por las famosas fugas del verano del hidrógeno. Y este martes, 36 años después, la misma molécula sigue ganando la batalla. Por cierto, hay un detalle en la rueda de prensa del martes que pasó desapercibido para muchos, pero que es crucial. John Honeycutt, el director del programa SLS, mencionó algo sobre los límites de seguridad. En la época del transbordador espacial, si un sensor detectaba más de un 4% de hidrógeno, se cancelaba el lanzamiento. 4% es el límite inferior de inflamabilidad, pero el martes la NASA estaba dispuesta a aceptar hasta un 16%. Sí, de un 4 a un 16. ¿Se han vuelto imprudentes? ¿Están locos? No, se han vuelto científicos. Y es que después de Artemis 1, la NASA hizo pruebas reales. Construyeron una réplica de esa cavidad umbilical, inyectaron hidrógeno y trataron de encenderlo con chispas. Así que la NASA subió el límite operativo en esa zona purgada del umbilical de 4 a aproximadamente un 10%, porque ahí hay purga de nitrógeno que reduce el riesgo de ignición. Y aún así, el umbral de preocupación sigue cerca de concentraciones más altas, del orden de ese más o menos 16% en ese entorno concreto. El 4% era una regla basada en el miedo. El 16% es una regla basada en datos. Y esto es vital. Nos muestra una NASA que no está paralizada por la burocracia, sino que está evolucionando sus márgenes de seguridad, basándose en la realidad empírica. Pero, aún así, el martes, la fuga fue tan agresiva al final que ni siquiera el margen del 16% fue suficiente. Y la consecuencia inmediata es dura pero inevitable. Febrero ha muerto. Amit Kshatriya, uno de los jefes máximos de la NASA, no quiso endulzarlo. El lanzamiento no será bajo ningún concepto antes de marzo. Y ahora, la Agencia Espacial se enfrenta al dilema de ingeniería más difícil de los últimos años, porque tienen un cohete de 3.000 toneladas con una herida abierta en su base, una junta mal alineada o una válvula defectuosa. ¿Cómo lo arreglas? Pues solo hay dos caminos, y los dos son una pesadilla logística. Opción A, la retirada. Esto implica devolver el cohete al VAB, el edificio de ensamblaje de vehículos. Pero para hacer esto, necesitan usar el crawler. No dejéis que el nombre en inglés os confunda. Es una oruga transportadora, un tanque gigantesco del tamaño de un campo de béisbol que carga con el cohete a la espalda. El problema es que se mueve. Se mueve a menos de 1 km por hora. El viaje dura horas y somete a la estructura del cohete a vibraciones y estrés innecesario. Si eligen este camino, perderíamos semanas.
marzo estaría en peligro. Opción B, cirugía de campaña. Y esta es la opción más valiente, y es la que Charlie Blackwell Thompson confirmó el martes que van a intentar. Lo llaman Contingency Pad Access. Bueno, en cristiano, reparación de emergencia en la plataforma. Significa que no van a esconder el cohete en el garaje, no. Van a enviar un equipo de técnicos de élite a la plataforma 39B. Van a abrir las compuertas en la base del cohete, ahí mismo, al aire libre, y tendrán que cambiar piezas de alta precisión. Y todo eso expuestos al viento húmedo de Florida, al salitre del mar y trabajando en vertical a decenas de metros de altura. Sí, casi nada, ¿eh? Es cirugía a corazón abierto, en medio de un campo de batalla. Y mientras los ingenieros pelean con las tuercas, quiero que penséis también en el factor humano, porque pensad en Reid, Víctor, Cristina y Jeremy. El martes por la mañana, la NASA los liberó oficialmente de su cuarentena médica. Llevaban días aislados del mundo, protegiendo sus sistemas inmunes, preparándose mentalmente para subir a esa nave, para viajar a la Luna. Su adrenalina estaba al máximo, estaban listos para el ensayo final, para ellos. Este retraso no es solo una cuestión de fechas en un calendario, es un golpe psicológico. Es tener que deshacer las maletas, es volver a Houston, es tener que mantener el pico de forma física y mental durante otro mes más, sabiendo que la máquina que debe llevarles a la Luna todavía no es perfecta. No debe de ser fácil, ¿eh? Nada fácil, ¿qué pensáis? Pónmelo en los comentarios. Pero hay una frase que la doctora Lori Glaze dijo el martes y que resume por qué hacemos esto y por qué paramos, por qué no corremos. Preferimos encontrar esta fuga ahora, en un ensayo, que el día del lanzamiento con la tripulación a bordo. El hidrógeno es peligroso, pero la complacencia, el creer que no pasará nada, es mortal. Hace casi exactamente 40 años perdimos el Challenger porque alguien decidió ignorar una junta que fallaba con el frío. Un fallo de juntas tóricas, O-rings, en un propulsor sólido, agravado por el frío. Y esa lección está escrita con sangre. El martes, la NASA nos demostró que ha aprendido la lección. No se negocia con la física si el cohete dice que no. Nosotros escuchamos. Punto. Y es que la misión Artemis II es mucho más que un viaje turístico alrededor de la Luna. Es la prueba definitiva de que podemos domar estas máquinas imposibles. Es la demostración de que como especie tenemos la tenacidad para volver a vivir y trabajar en el espacio profundo. Mucha gente dirá que lo del martes fue un fracaso. Se equivocan. El martes, el SLS no falló. El SLS nos habló. Como dijo John Honeycutt, el director del programa, tuvimos la oportunidad de dejar que el cohete nos hablara y lo hizo. Nos dijo a gritos que todavía hay una debilidad en la línea de llenado rápido de 8 pulgadas y nos confesó que esa junta no estaba lista. Y gracias a que tuvimos la humildad de escuchar el martes, no tendremos una catástrofe con tripulación el domingo, o bueno, a partir de la fecha que tocaba. La carrera espacial no es una línea recta hacia la gloria, para nada. Es una serie infinita de problemas resueltos, sí, problemas resueltos, uno detrás de otro, hasta que de repente levantas la vista y estás mirando la Tierra desde la órbita lunar. Y sí, vivimos en la era de lo inmediato. Queremos el despegue ya, queremos la foto que salga en redes sociales, queremos el éxito instantáneo, pero el espacio nos enseña la lección más difícil de todas, la paciencia. Nos recuerda que a pesar de nuestra prisa, a pesar de la presión política que la hay mucha, y a pesar de los miles de millones invertidos, la física, sí, la física, siempre tiene la última palabra. Y si la física dice, espera, nosotros esperamos. Soy JJ Priego y esto es Ciencias de la Ciencia. Y como imagináis, voy a estar vigilando la plataforma 39B cada día hasta marzo. Si queréis estar en primera fila cuando por fin domemos al hidrógeno y encendamos esta vela, suscribíos y activad la campanita, porque os aseguro que el despegue será algo que le contaréis a vuestros nietos. Y decidme ahora en los comentarios, quiero abrir el debate. Viendo esta pesadilla recurrente con las fugas, ¿creéis que la NASA debería seguir apostando por el hidrógeno? ¿O es hora de pasarse al metano como Starship, aunque perdamos eficiencia? Os leo. Y para la cobertura diaria mientras esperamos, seguidme en Instagram, JJPriegoTV, porque allí analizaremos cada paso de la reparación en tiempo real. Y recordad siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.